Hola, espero que estén muy bien. Smart TV 4K Samsung AO7000 con panel VA. ¿Recomiendo o no recomiendo este televisor para este 2022, futuro 2023, para futuros años? Miren, algunas personas, bueno, muchas personas de hecho, muchos comentarios pude leer acerca de que para mí todo era malo cuando publiqué la review de este Smart TV. Me decían que cómo se me ocurría criticar de forma negativa a este televisor si era bueno, que para mí todo era malo, que yo no sabía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces miren, no sé qué querían que yo dijera que el televisor es bueno cuando no lo es tanto como ustedes, como algunos de ustedes quisieran. El principal problema de este televisor al principio es que su precio aquí en Colombia de lanzamiento fue muy elevado. 50 pulgadas, más o menos $650, que era demasiado. Ya lo fueron bajando a un precio más razonable, entre $500 y $550 aproximadamente. Pero aún así es un televisor que no recomiendo para todo el mundo. No es excesivamente malo, pero tampoco es tan bueno como algunas personas creen. De hecho, algunas personas piensan que es un televisor de gama alta. Pero bueno, cosas que me gustan de este televisor es que el efecto clouding y desangrado de luz es muy poquito perceptible, lo cual es genial. Pero eso es debido a que tiene muy poquita cantidad de brillo. En HDR o alto rango dinámico alcanza 255 nits. Con algunas configuraciones de imagen se puede mejorar su calidad gráfica en cuanto a colores, contraste, en cuanto a hacer lucir la imagen un poco más brillante sin que luzca opaca. De hecho, en algunos días voy a subir las configuraciones de imagen recomendadas para este Smart TV. Entonces, en calidad gráfica no es tan malo, pero tampoco es tan bueno. Es para una persona que no sea demasiado exigente o una persona que principalmente lo vaya a ver en una habitación que tenga muy poca iluminación, o simplemente para una persona que no tenga mucho presupuesto y que le guste la marca Samsung. Y además, para una persona que no sea tan exigente en cuanto a fluidez del sistema operativo. Miren, el sistema operativo de este televisor a la hora de darle comandos se demora un poco más, de hecho algunas veces mucho más, en comparación a otros televisores de esta marca o de otras marcas que también son de gama baja. Este televisor es de gama baja. Para mí es un poco tedioso porque ya estoy acostumbrado a televisores más rápidos cuando quiero, por ejemplo, acceder a configuraciones. En este momento no está tan lento, pero hay veces que cuando navego entre aplicaciones, cuando quiero abrir YouTube, aún cuando navego en el menú principal, a veces se queda un poquito pegado. Cuando quiero abrir YouTube, cuando quiero ir atrás, quiero navegar a través de las aplicaciones, volver, por ejemplo, a TV en vivo, a ver canales de cable. Entre otras cosas, se pega un poquito. No es brutal, pero para mí sí lo es. Para muchas personas sé que también lo es. No es terrible, pero hay televisores de gama baja también por ese mismo rango de precios que tienen una mejor fluidez del sistema operativo. La otra desventaja de este televisor es que su control no viene con micrófono y el televisor como tal no acepta comandos de voz. Eso se convierte en un problema cuando, por ejemplo, en mi caso utilizo mucho YouTube y quiero hacer búsqueda por medio de comandos de voz. No lo puedo hacer. Aquí el micrófono no aparece, el televisor como tal no da la opción. Si bien los controles de otras referencias de Samsung que tienen micrófono le pueden servir, no le va a servir el micrófono, solamente comandos básicos como subir volumen, cambiar de canal. Entonces, si quiero buscar un video largo, me toca hacer esto, que para mí resulta un poco incómodo. No sé para ustedes. Entonces, es para personas que no sean exigentes, que simplemente quieran encender el televisor, que no les moleste que a veces se demore un poquito en encender cuando permanece mucho tiempo
desconectado de la red eléctrica, porque eso puede pasar. También es un televisor, digamos que para personas que en el apartado gaming no sean exigentes, porque como tal el televisor no cuenta con tecnologías gaming avanzadas, simplemente con HGIG o HDR Gaming Interest Group, que lo que hace es mejorar un poco el aspecto de contraste y brillo solamente en videojuegos que tienen alto rango dinámico. En cuanto a aplicaciones, como todos los televisores, Samsung solamente tiene las aplicaciones que se encuentran en su tienda de aplicaciones, que es propia de este sistema operativo Tizen, que a mí me parece que es muy amplia, pero no se le pueden instalar aplicaciones que no estén aquí, no se le pueden instalar archivos APK. Su espacio de almacenamiento es de 3,85 GB, que es más que suficiente para casi cualquier usuario, porque cada aplicación pesa entre 10, 20, 40 megas, que la verdad es muy poco. Entonces, vayan teniendo eso muy en cuenta. No es que yo critique de forma negativa todo, yo digo lo que es, yo critico lo negativo de cada televisor. Yo creo que las personas que vieron la review de ese video no lo vieron todo y simplemente, sí, al principio sé que arranqué con críticas negativas hacia este televisor, principalmente debido al alto precio con el que llegó aquí a Colombia, pero después menciono algunas cosas que son buenas o que por lo menos no son tan malas. Retomando el apartado Smart de ese televisor, es importante recalcar que la función de compartir pantalla es posible. También cuenta con un navegador de internet al cual es relativamente fácil de acceder. La navegación no es la más fluida, pero tampoco es tediosa. Simplemente que si quieren buscar algo por medio de comandos de voz, ya saben que no se puede, les va a tocar teclear sí o sí. Entonces, miren, en cuanto a sonido, el televisor la verdad es que no está nada mal. Tiene una potencia de 20 watts, canal de retorno de audio mejorado, soporta tecnologías Dolby Audio, aunque solamente al conectar un dispositivo compatible con estas tecnologías al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado. De hecho, en cuanto a audio, va muy equiparado, o de hecho es un poquito mejor en cuanto al A8000 también de este año, que es también gama baja el A8000, pero es un poquito superior a este A7000. Entonces, para ir finalizando y a manera de resumen, aspectos positivos de ese televisor: buena uniformidad de colores negros, muy poquito efecto clouding y desangrado de luz, y ya. La verdad es que en general podría decirles que hay televisores que por el mismo rango de precios realizan mejor trabajo tanto en calidad gráfica como en aspecto Smart. Bueno, en cuanto a manejo del movimiento, también este televisor tiene un punto a favor en comparación a algunos televisores de gama baja que tienen Android TV. Pero como les digo, si este televisor, teniendo en cuenta que de 50 pulgadas, para que lo tengan como referencia, puede costar entre 500 y 550 dólares, hay mejores opciones de otras marcas, o invertir un poquito más e irse por el A8000 de esta misma marca, que es más completo. Aspectos negativos: poquito brillo, aunque puede ser negativo y positivo al mismo tiempo, porque de hecho eso es lo que hace que tenga poco efecto clouding. El apartado Smart, un poco lento a veces, o la mayoría del tiempo, no acepta búsqueda por medio de comandos de voz. Quizá para algunas personas no sea tan importante el hecho de que no acepte búsqueda por medio de comandos de voz, pero para muchísimas personas, incluyéndome, sí que lo es. Para subir y bajar volumen, para cambiar canales, para buscar algún video en YouTube, entre otras cosas, sobre todo también en cuanto al navegador de internet. Y listo. Bueno, sonido no está nada mal, pero por el mismo rango de precio hay mejores opciones en cuanto a sonido de otras marcas o de esta misma marca. Entonces no es que yo critique de forma negativa solo por criticar, es que hay que ser objetivo. Yo soy objetivo cuando realizo la review de estos televisores y menciono lo bueno y lo malo. ¿Tiene más cosas malas? Sí. No es totalmente malo, también es verdad, pero
No se lo recomiendo a todo el mundo, solamente a personas que no sean exigentes, que puedan conseguirlo por un bajo precio, que les guste Samsung y que puedan tolerar todas las carencias que tiene en cuanto al apartado Smart. Y listo, no sé ustedes qué piensan al respecto de ese televisor, si lo tienen, qué les ha parecido, experiencias negativas o positivas con este Smart TV. Ya para terminar, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen y que adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, y además de esa forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima.